una presentación sobre entrevistas de trabajo. Voy a compartiros aquí la pantalla. Aquí tenéis la primera diapositiva. Aquí tenemos la primera diapositiva. Y vamos a empezar a comentar la presentación. Vamos a ver. De entrada, os aclaro que en algunas de las diapositivas, en algunos contenidos concretos de las diapositivas, lo que hago es pues incluir esta indicación, SD. Ahí hablamos del sector digital. Es decir, bueno, prácticamente todo lo que voy a decir es válido para cualquier sector, pero cuando veáis esa sigla, esa indicación ahí, pues eso significa que estamos hablando principalmente de lo que sucede en el sector digital. Entendiendo por sector digital también el que se refiere a el que incluye el marketing digital, que por cierto, bueno, pues es uno de los grandes campos profesionales de quienes estudiáis marketing y publicidad, con unas posibilidades de formación enormes a través normalmente pues, de una oferta formativa inacabable que podéis encontrar en la red, eso ya lo sabéis. Es decir, que una vez que terminéis aquí vuestros estudios, al igual que cualquier otro perfil, pero especialmente el vuestro, o los perfiles informáticos en general, pues relacionados con la informática, quiero decir, pues tenéis una amplísima oferta de formación en la red, buena parte de ella gratuita, y no digamos ya si sabéis inglés, eso ya no permite límites, eso no tiene límite ninguno, ¿vale? Bien, la primera cuestión que quiero plantearos es cómo se consigue hoy en día. Vamos a hablar de lo que sucede hoy, es decir, todo lo que yo voy a comentar esta tarde es producto de entrevistas que yo a su vez he hecho a personas que muy recientemente, en concreto a tres, muy relacionadas por cierto con el sector digital, pues que como digo, yo he hecho recientemente, he mantenido largas conversaciones con estas personas que entre las tres pueden haber realizado en los últimos 3 años pues unas 120 entrevistas de trabajo. Por tanto, la fuente es fiable, de modo que todo lo que voy a deciros aquí, digamos que está actualizado. Creo que uno me diga, no, es que esto es obsoleto, como ha dicho alguien por ahí. En fin, pues no, esto no es obsoleto, esto no es actualidad palpitante. Bien. En primer lugar, ¿cómo se obtiene, cómo se consigue el primer contacto con las empresas? Bueno, pues como toda la vida se ha hecho, es decir, pues la carta de presentación precisamente es una de las tareas objeto de la unidad 9, uno de los puntos de la tarea de la unidad 9 es contestar una carta de presentación, un anuncio con una carta de presentación, como se ha hecho toda la vida. Eso normalmente hoy en día, como sabéis de sobra, se hace por internet, y entonces, bueno, pues simplemente se envía, en fin, esa carta que habéis hecho o que vais a hacer, con las formas tradicionales, debidamente, por supuesto, de usted, etcétera, etcétera. Así que no hace falta tampoco complicar mucho la explicación de esto, porque tenéis cientos de miles de modelos en Internet, y bueno, pues simplemente dice uno, pues aquí estoy yo, aquí está mi currículum y quiero que cuenten conmigo, ¿vale? Eso en el lenguaje, sobre todo en el sector tecnológico, que es muy dado a la incorporación del inglés, a esta invasión inapelable del inglés en todos los campos de nuestra lengua, pues eso se denomina aplicar a una posición, porque resulta que el término tradicional puesto de trabajo tampoco se utiliza, se utiliza el término posición en lugar de puesto de trabajo, aplicar a una posición. Eso, en fin, ya en inglés se dice application, la solicitud de empleo que se presenta a cualquier empresa, y position, bueno, pues es importar del inglés esos dos términos, que como digo, en las empresas, en todo lo que es el mundo digital, pues se utiliza habitualmente,
Evidentemente, pues en una empresita pequeña del entorno, pues una inmobiliaria pequeñita, en una constructora pequeña, este tipo de la zona, pues este tipo de, digamos, en fin, cosas así un poco chic, pues no se emplean, pero este es el lenguaje que os podéis encontrar en otro medio, y concretamente, pues, si os vais a Madrid, que es donde pasa todo, como siempre digo, a costa de los demás, pues os van a hablar en esos términos, ¿vale? Bueno, y luego está la autocandidatura. La autocandidatura viene a ser, pues oiga, aquí estoy, he terminado mis estudios y tengo muchas ganas de trabajar en una empresa de sus características, que conozco la evolución de la empresa y, bueno, por si necesitan ustedes un perfil que se adecue, bueno, a lo que son, pues, mi trayectoria académica, incluso mi experiencia previa, etcétera, pues, cuenten conmigo, por favor. Básicamente sería eso, un poquito más complicado, quizá un poco más elaborada la redacción, al igual que en la autocandidatura, pues hay que venderse, o sea, la carta de presentación nos sirve un poquito para vendernos, para, en el supuesto de que contemos con experiencia, pues eso, hacer alusión a esa experiencia de una forma, pues tampoco sin extenderse, son 3 líneas, pero bueno, explicando lo que hemos hecho. En el currículum, obviamente, vamos a emplearnos a fondo a la hora de, pues, desgranar, por así decirlo, esa experiencia, vamos a concretar exactamente qué es lo que hicimos, las funciones de lo, bueno, hacemos referencia al puesto que habíamos ocupado y a las funciones que desempeñábamos en ese puesto, a las tareas que desempeñábamos en ese puesto, ¿vale? Bien, hoy en día, sin embargo, en el sector digital especialmente, pues LinkedIn es la herramienta más utilizada para encontrar trabajo. Es habitualísimo, pues, y no digamos ya en el caso de la gente que ya tiene experiencia, es decir, cuando uno se introduce en el sector digital, pues bueno, tiene ahí su perfil de LinkedIn, es algo muy parecido al Facebook. Yo conozco poquísimo el Facebook porque eso de tanto la vida propia como la vida privada me interesa, bueno, la propia evidentemente sí, pero la privada no me interesa lo más, la privada de los demás no me interesa nada, y supongo que lo mismo sucede con la mía respecto a los demás, y entonces pues yo no es que, no sé si alguna vez me puse ahí una cosa en Facebook, pero aparte de que no tengo tiempo. Sin embargo, LinkedIn, ahí sí me hice su perfil en su momento y es extremadamente útil, como digo, para este tipo de cuestiones. Es decir, es muy habitual que en el supuesto, bueno, en primer lugar, para buscar trabajo en LinkedIn, pues funciona como cualquier pues, portal de empleo con un sistema de búsquedas, empresa, trabajo, ahí pues hacemos unas búsquedas, y entonces, pues, bueno, pues contactamos, vemos ofertas de trabajo en vigor y entonces simplemente pues, nos dirigimos a esas ofertas. También podemos hacerlo contactando con departamentos de recursos humanos de empresas a modo de autocandidatura, dirigir una comunicación, un mensaje, pues, bueno, en términos semejantes a lo que sería la autocandidatura, pues de toda la vida a través de cualquier otro portal. Por cierto, os doy cuenta de pues de una larga lista de pues, entradas de portales de empleo que tenéis en el blog del DIOB. En el blog del DIOB, a la derecha, pues tenéis una larga lista ahí, de pues, portales de acceso, de búsqueda de empleo en general, algunos muy centrados en el sector digital, y que pueden seros de utilidad. Por supuesto, pues, evidentemente está InfoJob, está Monster, si es que sigue funcionando, yo creo que sí, en fin, todo. Adecco, para el caso de trabajos temporales, es una empresa de trabajo temporal, etcétera, ¿vale? Pero como digo, LinkedIn, hoy en día insisto en que es que cuando estáis ya contactando con una empresa, si tenéis el perfil debidamente completo, haciendo referencia pues, a lo que sería vuestro currículum, pues una trayectoria personal, académica, profesional, bueno, pues ahí ya le estáis diciendo a la empresa, oye, aquí estoy y bueno, pues esta es un poco es lo que puedo ofreceros. Cuando hablamos de profesionales con experiencia previa, sin importar la titulación, sobre todo aquí lo que cuenta es el saber hacer, ya lo dije,
en la primera unidad, y lo reitero, y lo he contrastado con las personas con las que yo he hablado, y he tenido que hablar con esas personas por la sencilla razón de que yo no me dedico a buscar trabajo, por suerte para mí, ni por mi edad, ni por mis ocupaciones. Ya tengo bastante con lo que tengo, entonces no suelo, bueno, sí, en cierto modo podía. De hecho, en alguna ocasión yo me sorprendí cuando me contactaron por LinkedIn para determinadas cosas, y bueno, fue un poco la primera noticia que yo tuve de la utilidad de esa herramienta. Veamos, yo no, evidentemente no utilizo LinkedIn para encontrar trabajo, pero lo que sí puedo deciros es que cuando las personas ya, digamos que acumulan una cierta experiencia en lo que es su trabajo, y estamos hablando especialmente en el sector digital, y siendo esto aplicable también a todo lo que tiene que ver con el marketing digital, porque a fin de cuentas también el sector digital, pues como digo, es muy frecuente que las empresas, y sobre todo si estamos relacionados con algún tipo de aplicación informática o con algún tipo de, de especialización, algún programa, pues no sé, estamos en lo último en React Native ese, o el Python o cosas de esas que se venden fenomenal, pues es muy posible que nos lleguen ofertas de trabajo a través de LinkedIn. Eso es muy habitual. ¿Vale? Bien, y luego también, evidentemente, pues tenemos buscadores de empleo, todos en función de un algoritmo, que bueno, pues es un buscador, y ahí vamos a encontrar, como ya hemos hecho para la tarea de la unidad 1, y como vamos a hacer también para la tarea de la unidad 9, pues encontramos sencillamente anuncios de empleo, y ahí, pues bueno, pues entramos y vemos, en fin, eso ya sabéis cómo funciona. Digo que, insisto en lo que digo aquí, que a la derecha del blog tenéis ahí un montón de entradas, para, bueno, para intentar buscar trabajo. Por último, incluso en Telegram hay un canal recientemente creado, creo, que se llama Manfred Daily, y ahí, bueno, pues funciona de una forma muy parecida a un buscador de empleo. Bien, pues nos vamos a la siguiente diapositiva, y ahí os explico, o procuro explicaros cómo se produce el primer contacto. Es decir, hemos contactado nosotros con la empresa y ahora la empresa va a contactar con nosotros. ¿Cómo se produce ese primer contacto? Pues se produce por teléfono. Normalmente ese currículum que presentamos hace, ¿cuánto? 15 días, o no, o un mes, o 2 meses, o 3 meses, pues de repente, pues una llamada telefónica. No, mira, es que somos de la empresa, tú mandaste un currículum o contestaste a una primera solicitud de toma de contacto que te llegó por LinkedIn, lo que sea. Esa primera llamada, que suele durar pues 15, 20 minutos, supone ya un primer filtro. Eso es un primer filtro. Es decir, que a medida, y lo digo aquí al final, es una primera evaluación de habilidades sociales. Eso quiere decir que a medida que vamos respondiendo, pues nos están, bueno, pues, evaluando en cuanto a qué, pues en cuanto a nuestra capacidad de expresión, en cuanto a nuestra claridad de ideas, de nuestra capacidad de comunicar bien, si somos una persona pues más o menos pues, con un poquito de energía, de una persona positiva, una persona que ya, pues, en fin, en el tono y en la forma, pues ya denota una cierta empatía. Automáticamente eso nos puede pues, hacer superar ese primer contacto, y bueno, ya pasaríamos a una entrevista siguiente, pero bueno, insisto en que ese primer contacto va a tener por objeto fundamentalmente, además de esa evaluación de habilidades sociales muy, muy básica, pero bueno, pues que va a estar ahí en todo caso, como digo, ese primer contacto va a tratar de primero verificar los datos del currículum vitae, con lo cual, pues si no nos acordamos de nuestro currículum, y más si hemos dicho algo, si le hemos echado imaginación al currículum, pues vamos a tener un problema. Vamos a tener un problema porque a lo mejor nos hacen alguna pregunta sobre el currículum y no salimos airosos en la respuesta, no sabemos contestar, ahí nos aturullamos,
Pues sí, creo que puse, no, es decir, pusiste porque realmente lo que ponías era verdad, si no, no, en fin, algo falla ahí, ¿eh? ¿Qué haces ahora? ¿Qué has hecho? ¿Qué has venido haciendo? Bueno, probablemente incluso si en nuestro currículum hemos hecho referencia pues, a algún tipo de trabajo que a lo mejor no tenga nada en absoluto que ver con el que pues motiva la llamada, pues también tendremos que dar una explicación a eso, una explicación razonable, ¿eh? No tenemos por qué explayarnos ahí dando detalles, sino bueno, una cosa natural, naturalidad es fundamental, tranquilidad, ¿eh? Si ya en la primera llamada nos ponemos muy tensos bueno, pues eso denota que nuestra capacidad de soportar presiones es limitada, ¿eh? Y eso no es bueno, eso no es bueno, ¿eh? Sector digital, ¿eh? No es habitual indagar sobre el perfil académico, en absoluto. ¿Por qué? Pues porque el perfil académico les da un poco igual. Es decir, pues puede ser una persona que haya estudiado un ciclo, una persona que tenga un grado, y ese grado pues puede ser un grado en filosofía o un grado o un ciclo formativo de educación infantil o un TAFAD, un técnico superior en actividades físico-deportivas, pero que sepa programar, que es de lo que se trata. Es que lo que buscan es eso, es gente que programe, que sepa programar. Entonces, como digo, el perfil académico o la trayectoria académica, pues si es que uno es capaz de demostrar que sabe lo que ellos quieren, pues que les da igual, ¿eh? Si el puesto requiere idioma, la entrevista puede hacerse en el idioma que se dice conocer. Es decir, que si uno dice que maneja un inglés correctísimo, pues de repente se puede encontrar al otro lado de su terminal, pues alguien hablándole en inglés y como no sepa salir airoso de la refriega, pues va a pasar un momento desagradable. Entonces, si uno dice que sabe inglés es porque sabe inglés. Hombre, ya se parte, ya me parece que lo he dicho en alguna ocasión, se parte de la idea de que cuando uno pone en un currículum inglés intermedio, lo dijeron unos empresarios en un encuentro que tuvimos allí en el instituto, en el centro, pues en fin, en la época en la que todavía no estábamos sujetos a la mascarilla, al bozal, bueno, tuvimos ahí una charla muy interesante con 4 empresarios de la zona, uno de ellos del sector digital, por cierto, y bueno, pues nos decían eso, que cuando alguien ponía inglés intermedio, hablado y escrito, ya se presupone que no tenía ni idea, ¿eh? Entonces, en cualquier caso, insisto, si uno pone que se maneja bien en inglés, pues más vale que sea verdad, ¿eh? Porque además sucede una cosa, lo que bueno, sabemos lo que es eso de hablar inglés, pues también tenemos claro que, claro, uno cuando se pone a hablar inglés, pues se va calentando y aquello ya va funcionando bien y sobre todo si se hace la idea de que en tal momento tiene que ponerse a hablar inglés, ¿no? Si uno se maneja, pues bueno, se pone a hablar inglés cuando hace falta porque sabe que se va a producir en la situación, ¿eh? Un poco mentalmente ya va preparado y si uno tiene soltura, pues bueno, los 3 o 4 primeros minutos puede costar un poquito, pero luego ya todo fluye, ¿eh? Ahora bien, si de pronto te llaman por teléfono y encima tú tienes un inglés muy básico, vas a hacer el ridículo, ¿eh? Bien, si pasamos el primer filtro, es decir, si bueno, pues entienden que la empresa en cuestión entiende que pues, cumplimos un poco con el retrato robot de lo que ellos están buscando, pues entonces pasamos a la entrevista que hoy en día suele ser una entrevista online, la entrevista propiamente dicha. Esa entrevista suele durar aproximadamente entre 45 o 50, depende, a veces 60 minutos, si se da el caso de que nos hagan esas preguntas capciosas a las que me voy a referir a continuación. En primer lugar, los primeros 20 minutos, a partir de que se ha roto un poco el hielo, pues hablando de si estás cómodo o cómoda y de si el tiempo es apacible o desapacible, pues nos van a preguntar, aquí me faltó una A, por cierto, nos van a preguntar qué has hecho hasta ahora. O sea, bueno, pues ahí
nos pueden preguntar cosas de nuestra biografía, pues dónde has vivido, si tenemos acento de aquí, pues nos van a decir, ¿y ese acento de dónde es? Me comentan en ese caso quienes conversaban conmigo sobre todo este tipo de cosas, que les llamaba la atención nuestro acento, genuinamente murciano, ¿no? Por supuesto, sobre la experiencia previa, pues dónde has trabajado, qué tareas has desarrollado, qué cometidos has desarrollado. Si estamos hablando, por supuestísimo, del sector digital, pues ahí, ¿qué programas has manejado? ¿Qué aplicaciones? ¿Has estado en alguna app, en alguna startup? Que eso en Madrid es frecuentísimo, en el sector digital. ¿Has estado trabajando en alguna startup? ¿Qué lenguajes de programación has utilizado? Etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, en definitiva, estamos hablando pues, de una explicación que corresponde con lo que sería lo que se llama nuestro background, es decir, de dónde venimos y qué hemos hecho, básicamente, sin complicar mucho las cosas. Luego nos van a, quiero decir, a la hora de explicarnos, nosotros tendremos que ser evidentemente suficientemente elocuentes, explícitos, es decir, no vamos a ir a escatimar palabras, no se trata de, ya lo diré después, no se trata de que el entrevistador esté intentando sacar ahí con ganchos lo que quiere que digamos, tenemos que tener cierta desenvoltura, que se note, bueno, que estamos tranquilos y que estamos viendo a ver lo que podemos ofrecerle a la empresa. Bueno, es un negocio. Nosotros nos vendemos y la empresa a su vez nos procura vender lo que ellos ofrecen. Nos van a preguntar qué sabe de la empresa, y entonces ahí pues es interesante que nosotros seamos capaces de dar una pequeña explicación sobre pues, si la empresa pues, ha experimentado una evolución en tiempos recientes pues, significativa en algún aspecto. Sí, pues mira, vosotros empezasteis con, no sé, se me ocurre poner como ejemplo, aplicable sobre todo al sector digital, el fenómeno Flyfood. Flyfood es una empresa, tenéis una entrada en el blog sobre eso, que empezó pues una cosita ahí de amigos que grababan con drones pues pachangas de fútbol, bien sea de propias o de sus hijos, y aquello que empezó como casi una broma, tomó empuje, tomó impulso, y ahora es una startup de envergadura, y probablemente pues, en unos años pues, lo que hagan sea lo que sucede normalmente en estos casos, y es que el pez grande se come al chico, se la venderán a algún grande, pues no sé si a lo mejor se la venden pues a Zuckerberg y sacan una pasta, porque ahí estamos hablando pues, de cifras que se mueven pues, con muchos ceros, eso puede ocurrir. Entonces, como digo, pues bueno, es interesante que nosotros expliquemos claramente qué podemos ofrecer, porque la empresa a su vez en esa segunda fase, en ese segundo punto al que me refiero ahí, a su vez nos van a explicar con cierto detalle qué esperan de nosotros, qué quieren de nosotros, en qué consiste el trabajo. Bueno, en realidad he sacado a colación el caso Flyfood porque hacía referencia a esa cualidad de conocer la empresa, esa cualidad que el entrevistado puede mostrar en cuanto a que realmente conoce la empresa. Como digo, es decir, si vais a una startup, porque es una cosa muy frecuente, insisto, y en el caso de Flyfood, por ejemplo, pues habláis, pues mira, vosotros sé que empezasteis así y tal, y ahora he visto por ahí en algún sitio que ya tenéis, pues no sé, las cifras que yo cito ahí en esa entrada que os comento, pues hablan de una barbaridad de grabaciones, de vuelos que están disponibles en el móvil. Es decir, de lo que se trata es de que uno vea el partido de fútbol del pasado sábado con los amigos, pues, coge y lo ve en el fútbol, en el móvil, locutado por un supuesto, en fin, algo parecido a un holograma, con diferentes tomas, porque hay varios drones y por supuesto también cámaras en superficie, y bueno, pues realmente es una cosa muy curiosa, ¿no? Y si uno llega allí y dice, pues sí, yo sí sé quiénes sois, sé lo que habéis hecho, sé que últimamente pues, estáis ya empezando no a convertiros en un unicornio, pero casi, y realmente pues,
fin, es muy meritorio, a mí me encantaría trabajar aquí. Esa es exactamente la actitud. En el punto 2, insisto, ¿en qué consiste el trabajo y qué espera la empresa de la persona que va a cubrir ese puesto? Pues es justamente eso. Justamente, pues mira, nosotros hemos llegado hasta aquí y ahora buscamos una persona con tu perfil, pero que además sea capaz de esto, de esto, de esto y de esto. Y que sea capaz de aprender. Eso, evidentísimamente, pues es una cualidad indispensable hoy en día. Es decir, hoy en día, como sabéis, la tecnología vuela y por tanto, pues esa capacidad tanto de investigar, es decir, cuando habláis de esa empresa, de las referencias que habéis encontrado de esa empresa, etcétera, estáis demostrando una habilidad que las empresas valoran mucho, que es la capacidad de obtener información. Y cuando a su vez pues podéis dar cuenta de que os habéis ya manejado en más de un lenguaje o estáis a la última en React Native o en el Python y todas esas cosas, pues bueno, en definitiva lo que estáis diciendo es yo estoy dispuesto, soy capaz de ir aprendiendo, de ir asumiendo nuevos retos y pues eso supongo me lo vais a valorar, ¿no? Y luego, bueno, viene en algunos casos el capítulo de las preguntas capciosas. ¿Qué son preguntas capciosas? Bueno, pues este tipo de preguntas que generalmente no se plantean, no se formulan, pues eso de, pues, ¿qué piensas de ti mismo? ¿O cómo te ves dentro de 10 años? O si le preguntáramos a tu mejor amigo, ¿qué nos diría respecto a ti? Respecto a tus virtudes. ¿Cuál sería tu mejor virtud? ¿Y cuál sería tu peor? ¿Qué diría en cuanto a tu peor defecto? En fin, cosas de esas que, digamos, que entran dentro del terreno de la psicología más, en fin, más estricta, pero que ya digo que tampoco se prodigan mucho en la actualidad. ¿Qué preguntas puede formular el candidato? Bueno, pues ahora nos van a decir, bueno, y después de todo esto, ¿quieres saber algo más? ¿Quieres preguntarnos algo más? Bueno, pues entonces parece razonable que nosotros preguntemos sobre alguna cosa en concreto, sobre el equipo de personas en el que nos vamos a integrar, sobre el tipo de proyecto, porque normalmente vamos a trabajar vinculados a algún tipo de proyecto, sobre las condiciones del trabajo, si podemos, algunos días teletrabajar, lo cual no es ninguna tontería, porque hay muchísimas empresas en el entorno, en el entorno digital, bueno, y por supuestísimo en Madrid, etcétera, que se han dado cuenta de que tener una oficina de 250, 300 metros cuadrados pagando 3.500 euros al mes, pues a lo mejor no es necesario. Basta una de 80, y todo el mundo teletrabajando con unas cargas de trabajo, con un sistema SAP, por ejemplo, que el que sepa a lo que me refiero pues sabe que es así, es decir, un sistema de cargas de trabajo perfectamente calculadas, con unos objetivos perfectamente previstos, con un calendario de producción pues bien definido, de modo que pues uno sabe que tiene una tarea y que tal día pues tiene que terminarla y ya está. Puede terminarla a las 5 de la tarde o a las 12 de la mañana o a las 3 de la mañana del día siguiente, pero la tiene que terminar en fecha, así de sencillo. Y cuando ya estamos en otro trabajo, hablando del sector digital, nos van a preguntar en cuánto estás ahora. Es decir, nos van a decir, bueno, ¿y tú cuánto ganas ahora? Porque ahora viene la parte económica. Y si realmente lo que nosotros vendemos están dispuestos a pagarlo, cosa que, como digo, en un entorno como puede ser el de Madrid, pues es algo bastante frecuente, nos van a preguntar, entonces, ¿por cuánto estarías dispuesto a cambiar? Es decir, ¿cuánto tendríamos nosotros que pagarte más de lo que te están pagando ahora? Insisto en que en vuestra vida vais a cambiar bastantes veces de empresa, eso ya lo sabéis, ya está muy dicho, yo no voy a repetir. Pero ya las empresas cuentan con ello, o sea, cuentan con que tú vas a estar ahí una serie de años y, insisto, en el sector digital, incluyendo el del marketing digital, si tú no ves ahí una promoción y ves que aquello se estanca y tal, pues como vas a seguir indagando y probablemente recibiendo o enviando ofertas, pues al final te va a llegar otra cosa y vas a decir, pues venga, me cambio. O
O sea que esto es una carrera profesional en realidad, ¿no? Entonces, como digo, te van a decir, a ver, entonces, ¿cuál sería tu cifra? ¿Por cuánto estarías dispuesto a cambiar? Y entonces tú se lo vas a decir, pues mira, yo estoy hablando siempre de cifras brutas anuales, yo estoy hablando ahora de 22 o de 24, pues estaré dispuesto a cambiar, por menos de 28 o 30 no me voy a cambiar. Aparte quiero saber si, bueno, en el futuro cabría la posibilidad de que hubiera algún tipo de promoción económica, tal, todo esto de forma muy comedida y tal, pero bueno, estamos vendiendo un producto que se vende. Entonces, es algo que es habitual, insisto, en el sector digital. No con nuestro primer trabajo, obviamente, pero sí cuando ya adquirimos una experiencia que nos permite a su vez revenderla a otro, al mejor postor, valga la expresión. Y también podemos preguntar, bueno, ¿tenéis oferta de seguro médico, tal? ¿Alguna posibilidad de participación en beneficios de la empresa? Nos van a, quizá en muchos casos nos hablan de opción de acciones o participación en el caso de una sociedad limitada. Nos pueden hablar también de unas cosas muy peculiares, pero que se dan cada día más, para el caso de que si estamos en una startup, está desarrollando una app, que esa app se venda, y en ese caso pues vamos a tener una participación a través de fórmulas estas muy propias del mundo anglosajón, de los Phantom Ghost y algunas cosas muy extrañas, pero bueno, que se dan mucho, en el supuesto de que esa app, pues dentro de 3 años nosotros estemos allí y se la vendan a, pues yo que sé, a Amazon, bueno, pues a lo mejor le sueltan a los socios fundadores pues, 40 millones de euros, y nosotros tenemos ahí pues digamos, garantizada una participación en esa plusvalía obtenida en la venta, documentada ante notario incluso, que nos va a permitir, pues bueno, pues participar en esa porción gigantesca de ganancia que le ha supuesto a la empresa la venta de lo que inicialmente pues eran 4 ahí programando y de pronto se han convertido en 50 y en 40 millones de euros o más. ¿Vale? Bien, vamos a pasar a también todo aplicable al sector digital y sobre todo en este caso los perfiles informáticos. La siguiente fase sería la prueba de código. Nos van a someter a la resolución de un problema de programación o a completar una app. Parece ser que una de las, digamos, de los supuestos más habituales era que, bueno, pues te daban unas librerías de personajes de Marvel, ya sabéis, pues Capitán América, Spider-Man, La Masa, etcétera, etcétera, y entonces pues pedían que tú elaboraras una app o completaras una app con unas funcionalidades concretas, como podía ser pues, listarme personajes conforme a determinados criterios, etcétera, etcétera, o un problema más complicado de código. Posteriormente venía la entrevista técnica, es decir, la entrevista técnica consiste en por qué has utilizado esta solución a la hora de darle pues, un tratamiento a este problema, por qué has completado esto con esta arquitectura de programación, etcétera. No sé expresarme mejor porque no conozco exactamente de qué estoy hablando, pero es así, es decir, se trata de eso. Claro, en el momento en el que te plantean la prueba de código, tú tienes que empezar a hacerla, tienes 2 días para subirla al repositorio que ya sabes de código compartido, que se llama GitHub, y bueno, una vez que ellos lo ven es cuando te convocan a la entrevista técnica, ¿vale? Si sales airoso de esa entrevista técnica, pues entonces, y esto ya es aplicable a todos los sectores, te plantean el contacto definitivo ya con el Departamento de Recursos Humanos para hacerte llegar la propuesta. La propuesta incluye pues, el tipo de contrato, que probablemente sea un contrato de obra o servicio determinado con un periodo de prueba de 3-6 meses, pues completándote la categoría profesional, el salario. A ver, en el sector digital las condiciones salariales se plantean de forma individualizada, sobre todo cuando tenemos experiencia. Esto es un poco como los jugadores de fútbol. Pues mira, te ofrecemos un pack consistente en tanto al año, pues mira, 30.000 al año, vacaciones, como
corresponde, naturalmente, teletrabajo, seguro complementario de la Seguridad Social, seguro médico privado complementario de la Seguridad Social y alguna que otra cosa. Y como vives fuera, pues a lo mejor, pues cada 3 meses, pues con tu teletrabajo, pues te puedes ir a tu domicilio y ya pues trabajas allí, etcétera. En fin, las fórmulas pueden ser muy variadas, pero en todo caso están fuera de convenio, porque como digo, es un sector en el que la demanda de perfiles es enorme y de lo que se trata es de captar a la gente como sea, ¿vale? Bien. Me parecía oportuno hacer una referencia especial al mundo de las consultoras. Aquí hay una máquina de picar carne, porque les llaman las cárnicas, por algo será. Bueno, en realidad se le llaman las cárnicas porque lo que hacen es, pues eso, realmente triturar a la gente, es decir, el ritmo de trabajo y la carga de trabajo suele ser intensa, muy intensa, ¿vale? Las consultoras, como digo aquí, son empresas que proporcionan soporte técnico en proyectos informáticos de grandes empresas, de empresas de mayor envergadura, mayor importancia, o servicios a esas empresas, mediante lo que se denomina o se conoce habitualmente como la subcontratación, ¿vale? Esto cada día es más habitual, cada vez más frecuente que grandes empresas o no tan grandes, pues no sé, Indra, pues Indra tiene montones de subcontratas que le hacen, o Navantia allí con el tema de los submarinos, tiene un montón de subcontratas que a su vez, eso se llama también outsourcing, es decir, el source es fuente, y out es fuera, de fuera, una fuente externa a la empresa, que proporciona un determinado servicio, un determinado producto, que en este caso sería pues, un soporte informático, un apoyo informático o una parte de un proyecto informático o una aplicación concreta. Insisto, esto es habitualísimo, supuestamente esto reduce costes, en fin, habría mucho que hablar sobre eso, no es el tema, salvo lo que es el core, es decir, el núcleo de la actividad de la empresa. Buena parte de las actividades que no constituyen eso, ese núcleo fundamental, se subcontratan y cada día más. En el caso del sector digital hablamos de proyectos concretos, es decir, las empresas subcontratan a otras para acometer proyectos concretos con calendarios muy ajustados, lo que significa una fuerte presión para el trabajador. Esto ya lo sabéis. Por cierto, el marketing digital es una actividad que también suele subcontratarse. En no pocos casos se produce un encadenamiento de consultoras, es decir, que la grande contrata a una consultora más pequeña y a su vez esa consultora contrata a otras. Y entonces, bueno, pues la presión va de arriba a las sucesivas. De modo que realmente los trabajadores de la subcontratada que pertenece al último eslabón de la cadena, pues están sometidos a la presión de los eslabones anteriores, ¿vale? Bien.